Bueno, la conocí a Alejandra González dando clase en el CBC hace muchísimos años, cuando ella y yo éramos muy jóvenes. Ahora seguimos siendo jóvenes, pero no muy. ¿Dónde te entrevistaste con Alejandra, Mariana? Fuiste a la casa, bueno, una hermosura, ¿no? De persona. Alejandra es doctora en filosofía. Su tesis tiene como título su tesis de doctorado, Voluntad de servidumbre y deseo de libertad, una paradoja política en Simone Weil y Etienne de la Boétie. Como verán, se ha dedicado específicamente a Simone Weil, y es autora de, entre otros libros, para una genealogía política del canon, que un artículo que integra el libro Ensayos sobre hermenéutica y barroco en América Latina. Linchar, robar, asesinar, escribir, integra el libro Imágenes del pueblo. La máquina de obedecer o cómo se deduce el sujeto de la obediencia, que integra el libro Linchamientos. Y Alejandra ha sido reconocida con tercer Premio Nacional de Ensayo Filosófico en el 2012. Una docente de pura cepa, una gran persona, y que se dedica, una trayectoria importante en la Universidad de El Salvador, y que se dedica, entre otras cosas, a estos autores o autoras que son en general dejadas afuera por el canon, como recuperar la filosofía de una Simone Weil, que hoy está como de algún modo recuperándose en autores como Espósito, Agamben, pero que siempre ha sido dejada de lado por múltiples motivos que tienen que ver en especial con su biografía. Para el que no sabe, búsquenlo, que es impresionante. Simone Weil nace en el año 1909 en París, de familia judía, intelectual y laica. Su padre era un médico famoso y su hermano mayor era un matemático brillante y precoz. Estudia filosofía y literatura clásica e ingresa de muy jovencita con la calificación más alta, seguida por Simone de Beauvoir, a la École Normale Supérieure. Se gradúa a los 22 años y empieza su carrera docente. Sus estudios apasionados y críticos del marxismo le acarrean notoriedad, y a los 23, por eso mismo, la echan. Es transferida del liceo por encabezar una demostración de obreros desempleados. Un diario la apoda la Virgen Roja por su extraña combinación de preocupaciones por la situación social y por la pureza y la verdad. Toma licencia a los 25 años y se va a laburar a varias fábricas como operaria manual, por ejemplo en la Renault, donde dice, entre otras cosas, allí recibí la marca del esclavo. Sufre muchas enfermedades, acrecientan sus sufrimientos físicos, tiene una sinusitis crónica. La llevan a Portugal sus padres para intentar recuperar su salud perdida. Allí presencia una procesión católica, y en una aldea, una noche a orillas del mar, dice que tuvo de pronto la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos, que los esclavos no podían dejar de seguirla y que ella era una esclava. Y se convierte, pero a un cristianismo místico, o sea, alguien que estuvo luchando con los obreros casi desde un trotskismo militante, se convierte, y pero no a un cristianismo institucional, es muy crítica de la institución, y se vuelca como una especie de misticismo cristiano muy fuerte. A los 31 años en Marsella conoce a un sacerdote que la ayuda a encontrar trabajo manual en una granja, con un escritor católico llamado Gustave Thibon. Y bueno, allí muchos de sus notas son después recuperadas, entre ellas sus libros Espera de Dios y Carta a un religioso, o La gravedad y la gracia. Ya la vamos a escuchar a Alejandra hablando de ella. Lo que quiero contar es que en abril de 1943 ella vive la guerra, ¿no? Aunque judía convertida al cristianismo, los nazis no la dejan pasar y se le diagnostica tuberculosis, y en el hospital se niega a consumir los alimentos que su estado requerían y muere por eso, por autodecisión de no comer, a los 34 años. Esa es la edad donde muere Simone Weil, y la mayoría de sus textos son recopilaciones y recuperaciones que han hecho sus amigos. Y la escuchamos entonces a Alejandra hablar de este personaje que ha tenido una serie de conceptos, que ha creado, que ha elaborado claves para entender nuestro tiempo. ¿Qué texto recomendás, Alejandra, para empezar a leer Simone Weil en su faceta política? Ella era una anarquista, sindicalista,
una mujer de una praxis y de un compromiso muy enorme. Entonces hay una serie de obras políticas, de estudios sobre la actualidad política de su época. Pensemos que es una mujer que murió en la Segunda Guerra Mundial, poco después del inicio. Entonces sus textos, hay muchísimos de sus textos que se sitúan en relación a problemas puntuales de la clase trabajadora de su época y de su praxis anarcosindical. Así que esa es una manera de entrar para los que estén pensando en términos más políticos. Y hay un texto enorme de esa época que es Reflexiones sobre las causas de la opresión y de la libertad, que culmina esa primera etapa, que ya no es sobre una situación puntual, sino sobre la pregunta fundante de la teoría política, que es por qué los hombres nos sometemos a otros cuando numéricamente somos más y cuando tenemos muchas razones, muchos dolores desde los cuales construir otra expresión política, y sin embargo seguimos en esa situación de sometimiento. Ese es otro texto importantísimo para vincularse con ella. Sus críticas al marxismo también, que están en muchos de sus textos, sus intervenciones fuertemente antistalinistas, sus críticas a los sindicatos, ¿no? Y a las formas burocratizadas de la representación gremial. Bueno, eso me parece que sería todo un lugar de entrada, de pasaje. El tema de la teoría política, ¿no? ¿Por qué siendo más los sometidos, sin embargo, son sometidos por los menos? Muy interesante los textos tempranos de Simone Weil. A mí particularmente me fascinan los textos, la faceta religiosa, y le preguntamos a Alejandra, ¿con qué textos de su faceta religiosa nos recomendás leer a Simone Weil? Ella, que es de una familia de origen judío, pero no educada de modo religioso, ella tiene una especie de conversión religiosa en la que se liga al cristianismo, pero de un modo muy peculiar, porque también le hace una crítica feroz a las instituciones, nunca se bautiza, tiene una correspondencia muy interesante con un sacerdote, que después se publican en Cartas a un religioso, y con una especie de mentor intelectual que la introduce en todo ese mundo, donde ella elabora una perspectiva de lo religioso teológico, especialmente el cristianismo, muy heterodoxa, por decirlo así livianamente, y por otra parte hace una crítica a las instituciones que podrían seguir en línea con las críticas que antes les había hecho al partido, ¿no? Al Partido Comunista, a los sindicatos. Es decir, que ella es una antiinstitucionalista. Entonces prefiere decir en esta etapa que se ha quedado en las puertas de la iglesia para recoger todo lo que ella valora del cristianismo, y que está incluso en culturas antes de la llegada del Mesías, ¿no? Por ejemplo, ella lo encuentra en el libro de los muertos de los egipcios y en otros textos hindúes, etcétera. Entonces, esa es otra entrada que es para quienes no les molesta el pensamiento religioso, ¿no? Desde una visión muy laicista, por ahí choca más, pero es otra perspectiva. Por eso se la trabaja en teología a Simone Weil, siempre una teología rupturista desde ese lado. Así que esas serían las dos grandes, me parece, entradas. Una posteología, ¿no? Si me permitís el término, Alejandra. Y sí, evidentemente hay estos textos de los que hablamos, sobre todo La gravedad y la gracia, un texto, digamos, que son así como estiletazos impresionantes para repensar lo teológico desde un lugar diferente a lo usual, ¿no? Porque es la idea en realidad de la creación no como añadidura, sino la idea de la creación como retracción, ¿no? Como que el amor tiene que ver más con una retirada que con una expansión, el amor de Dios a lo humano, que después se transmite como amor entre los seres humanos entre sí. Cómo repensar el amor de modo aneconómico, ¿no? Como pérdida, como entrega en algún punto. ¿Qué nos decís, Alejandra, sobre por qué habría que leer hoy a Simone Weil? En el siglo XX hay tres grandes pensadoras políticas. Una es Hannah Arendt, otra es Simone Weil y otra es Agnes Heller, ¿no? Las tres
vinculada fuertemente a una praxis política, ella quizás la más comprometida en ese sentido, porque ella trabajó en fábricas, intentó trabajar en minas, estuvo en la Guerra Civil Española, o sea que ha desarrollado en sus 33 añitos, digamos, toda una praxis política, a la vez que una praxis teórica muy relevante. Y bueno, ella es alguien que desde el lugar, sin hacer teoría de género aquí, ¿no?, pero desde un lugar que solo se le puede atribuir a una mujer por su sensibilidad y por el modo de entender lo teórico, que es un modo muy encarnado, creo que tiene una vigencia enorme desde esa perspectiva. Además, ha sido una de las pensadoras antitotalitarias más fuertes, que ha hecho las críticas al partido y ha visto lo que eran las masas totalitarias, estalinistas y nazis en el mismo momento, y que ha sido capaz de hacer la crítica incluso a aquellos que resistían al nazismo. Por ejemplo, ella se ha peleado con De Gaulle, porque tiene una visión de la partidocracia también muy, muy crítica, y de las democracias liberales muy crítica, y una teoría de la justicia que todavía hay que elaborar. Yo creo que un punto nodal de la filosofía de Simone Weil es su teoría, su crítica de la noción de persona, que se rehabilita mucho después de la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Se rehabilita contra los argumentos de la biopolítica nazi, para decirlo en términos muy contemporáneos, y ella hace una crítica feroz de esa noción de persona, que es de cuño teológico y de temperamento romano. Y ahí ella realmente destruye ese concepto. Y eso implica que la noción de persona no puede ser el fundamento de una teoría de los derechos humanos, que es justamente lo que aparece en el garantismo extendido, que es lo más progresista del derecho liberal burgués contemporáneo. Y sin embargo ella hace una crítica de eso. Me parece que es un lugar, bueno, a mí me interesa particularmente, pero creo que a los que nos interesa la filosofía política, desde donde se puede establecer otras vías, porque evidentemente estas nociones jurídicas no han permitido desarrollar una praxis política adecuada en defensa de lo que ya no cabe desde su óptica llamar derechos humanos, ¿no? Me parece que en ese sitio es completamente relevante y actual. Brillante, Alejandra, clarísimo, porque es ahí, ¿no?, el tema de cómo repensar los derechos humanos. Aparte, hoy Simone Weil, tan necesaria para estos tiempos de cuestionamiento de los derechos humanos, cómo pensarlos desde una perspectiva distinta, entendiendo que la idea de persona, que es clave en mucha jurisprudencia sobre los derechos humanos, termina siendo cómplice de sus avasallamientos, ¿no? Entonces la deconstrucción de la persona empieza en Simone Weil y es fascinante. Última pregunta para ya ir cerrando. Alejandra destaca algo importante a tener en cuenta antes de acceder a la obra de Simone Weil. ¿Qué cosa? Se ha tomado muchas veces a Simone Weil como una irracionalista, como una especie de loca, digamos, en la medida en que hace una oposición a la modernidad, en términos de una crítica de esa razón instrumental, técnica, etcétera. Y creo que hay que recuperar de ella que de ninguna manera es una irracionalista, que plantea una argumentación muy severa, incluso aún más en sus escritos religiosos, que se llaman así, pero donde hay una lucidez y una argumentación muy fuerte, muy sostenida, y creo que eso hay que recuperarlo para que no caiga en una especie de lectura con la cual se la neutraliza de una escritora pasional, un poco como se hace con otros pensadores, o se hizo como Nietzsche o como Kierkegaard, que se los deja envueltos en una especie de mito poético, y entonces se los neutraliza como filósofos. Totalmente, estamos 100% de acuerdo, desneutralicemos, así que gracias, Alejandra, por tu buena onda. Lean a Simone Weil, busquen sus obras, acérquense de algún modo, hay películas también sobre su vida, es impresionante la historia y la producción de esta autora del siglo XX. Gracias por venir, gracias por estar ahí, gracias Leandro, Melissa y Magalí, que se morfaron ¿Cómo las pasaron? ¿Bien? ¿Escucharon todo? ¿Están para el examen ahora?
¿Vamos a tomar examen? No creemos en los exámenes acá. ¿Tomaron mate? ¿Fueron al baño? No, está. Si uno no va a un baño es como que no conoce el lugar a donde va. Siempre hay que ir ahí a oler el asco. No. Bueno, este baño es limpio igual. Pero más o menos me hacen acá. Bueno, gracias por venir, a los tres. Gracias Mariana, gracias Iván, Laura, gracias María Stanriver. Esto es Demasiado Humano. Nos vemos el lunes que viene. Nos vamos con Me darás mil hijos. Algo en el río.